Ahora vamos a pasar específicamente a cuáles van a ser, a explicar cuáles van a ser la secuencia, cuáles van a ser los procesos fundamentales en la formación de las extremidades dentro del desarrollo embrionario. Estamos ya en la cuarta semana de gestación, y aquí observamos un gráfico de un embrión, un gráfico simple de un embrión visto en una visión antero-posterior, de manera que vemos el extremo craneal más ensanchado. Pues por la activación, en este momento, la activación del mesénquima somático de esta pared lateral, específicamente ventrolateral del embrión, en unas zonas que también son conocidas como crestas de Wolf, se van a producir unos abotonamientos o yemas, excrescencias, que van a ser el primer esbozo de las extremidades. Dos abotonamientos en el extremo, en la zona superior, y dos abotonamientos en la zona inferior, correspondientes a las extremidades superiores e inferiores respectivamente. Si vemos este gráfico lateral, de una visión lateral del embrión, ya vemos hacia estos 30-32 días cómo aparece esta primera yema, este primer esbozo de extremidad superior, en este caso. A partir días después, o un día después de esa primera aparición de ese esbozo, de esa primera yema, ese primer esbozo de extremidad, en la zona más distal, en la zona apical, más distal de este abotonamiento, se va a producir un engrosamiento del tejido ectodérmico, de esa capa externa, de ese ectodermo. Fijémonos que ahora mismo dentro de esta yema está formada por tejido ectodérmico en la superficie y tejido mesodérmico en el interior. Pues en este extremo distal, en esta zona apical, se va a formar este engrosamiento en forma de cresta, denominada por este motivo cresta ectodérmica apical. Esta cresta ectodérmica apical va a ser la responsable en el crecimiento, va a ser la que va a propiciar el crecimiento en longitud de las extremidades. Si en este momento se extirpara esta cresta ectodérmica apical y se implantara en otro lugar del embrión, cualquiera que sea, crecería de allí una extremidad suplementaria. Fundamental también va a ser una zona que está por detrás, se ubicará por detrás de esta cresta ectodérmica apical, como va a ser el área de progresión. Este área de progresión, proveniente de tejido mesodérmico, es un área con una alta proliferación, es decir, a medida que va a ir creciendo este abotonamiento, justo por detrás de esta cresta ectodérmica apical, va a ir dejando una serie de modelos mesenquimatosos, ¿vale?, que después, posteriormente, se van a diferenciar para formar cada una de las estructuras que formarán la futura extremidad, o la extremidad ya madura. Aquí va a ser muy importante la relación, las señales moleculares que van a existir como consecuencia de expresiones de algunos genes homeobox, que lo que va a realizar es que va a provocar que esta área de progresión tenga una alta capacidad proliferativa, es decir, va a formar muchos elementos, pero estos elementos con una baja diferenciación. Es decir, que mientras estén próximos a esta área de influencia, estos elementos depositados no se van a diferenciar. Seguimos en la cuarta semana de desarrollo embrionario. Aquí podemos ver una fotografía real de un embrión con un corte transversal. Aquí vemos el tubo neural, ¿sí?, y podemos distinguir esta capa externa, el ectodermo, y aquí justo el corte transversal ha cogido una de las yemas de las extremidades que se está produciendo, donde podemos identificar el mesodermo, que está por detrás del ectodérmico. Este sería un corte longitudinal, de alguna manera, dentro del corte transversal del embrión de esa yema. Aquí, en una foto más ampliada y concreta, observamos esta yema, este primer esbozo de extremidad, y en su parte más distal, apical, se distingue esta cresta, la cresta ectodérmica apical. En un corte longitudinal de esta yema
podemos observar, haciendo zoom en esta zona más distal, podemos observar el tejido ectodérmico correspondiente a la cresta ectodérmica apical, así como una sección de un pequeño vaso justo por detrás en el área de progresión que va a permitir la llegada de nutrientes para la proliferación celular que se está produciendo en este momento. Hacia la quinta semana va a suceder, va a producirse la primera constricción perimetral, la primera constricción circular, que lo que va a hacer va a ser diferenciar esa placa distal, es decir, lo que va a corresponder a la futura mano o pie, sea extremidad superior o extremidad inferior. Va a haber esa primera constricción perimetral. Un día después o 2 días después se va a producir una segunda constricción perimetral, de manera que ahora mismo este esbozo de extremidad ya con un aspecto más alargado, se van a diferenciar 3 segmentos que van a tener un nombre específico independientemente si son de extremidad superior o inferior. El segmento más proximal se va a denominar estilópodo, el segmento medio se va a denominar zeugópodo y el segmento distal se va a denominar autópodo. Antes hablábamos del área de progresión que a través de las influencias químicas, a través de factores de crecimiento fibroelástico provenientes de la cresta ectodérmica apical, iba a producir un gran número de elementos, una serie de depósitos mesenquimatosos que serían los que después formarán cada una de las estructuras de la extremidad inferior. Pues bien, a medida que esta área de progresión y esta cresta ectodérmica apical va creciendo y se va alejando de esos primeros esbozos depositados en la zona más proximal, se van a comenzar a diferenciar, es decir, de alguna manera estos modelos mesenquimatosos van a quedar más lejos de esa influencia molecular, por lo tanto van a comenzar a diferenciarse en cada una de las estructuras que formarán parte de esta extremidad. Posteriormente, una vez depositados estos modelos mesenquimatosos que posteriormente van a irse desarrollando, madurando e identificando cada una de las partes, se va a producir la inervación de las extremidades, que va a provenir de los diferentes plexos. En el caso de la extremidad inferior es el plexo lumbosacro, en el caso de la extremidad superior es el plexo braquial. De alguna manera, no va a ser el área de progresión el que ha depositado estructuras nerviosas, sino que va a ser a posteriori proveniente de estos plexos, braquial y lumbosacro, los que van a infiltrar mandando terminaciones nerviosas tanto sensitivas como motoras a todas las estructuras de la extremidad. Posteriormente se va a producir una condrificación, es decir, hacia la sexta semana esos modelos mesenquimatosos, ese tejido embrionario indiferenciado va a madurar y se va a condrificar, es decir, se va a convertir en tejido cartilaginoso. Esta condrificación se va a realizar por el conocido patrón próximo distal aumentativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más distal nos vayamos de la extremidad, más elementos se van a condrificar. De esta manera, en el estilópodo, en este segmento más proximal de la extremidad, se va a condrificar solamente una pieza, correspondiente al fémur, la extremidad inferior, o al húmero, en el caso de la extremidad superior. Si vamos al siguiente segmento, al zeugópodo, aquí serán dos segmentos, es decir, serán 2 estructuras las que se van a condrificar, ¿vale? Tibia peroné o radio cúbito en la extremidad superior. Y ya en el autópodo, en el segmento más distal, van a aparecer 5 piezas más, metatarsianos o metacarpianos, y 14 falanges, de manera que se observa claramente cómo esta condrificación se ha producido siguiendo este patrón próximo distal aumentativo. Entre la sexta y séptima semana van a aparecer en la placa distal, es decir, en aquella porción más distal, van a aparecer 4 focos de muerte celular, es decir, se va a producir un proceso de apoptosis o de muerte celular, los cuales van a
empezar este proceso en un sentido disto-proximal, contrariamente a la evolución o al progreso próximo-distal que hace la cresta ectodérmica apical. De esta manera, como consecuencia de la acción de este proceso de apoptosis, se van a poder diferenciar los 5 radios, los 5 dedos, tanto de manos como de pies. Aquí observamos cómo sigue creciendo ya la cresta ectodérmica apical diferenciada y estos 4 focos de muerte celular, focos de apoptosis, van a ir generando estos surcos radiados que acabarán diferenciando los 5 dedos. Aquí vemos que entre la semana 6ª y 8ª de gestación, estamos aún en un periodo embrionario, ¿sí? Desde el momento que en la 6ª semana va a empezar este proceso de apoptosis hasta la 8ª semana, que ya van a estar completamente diferenciados estos radios, tanto de manos como de pies. Aquí vemos en una foto lateral y otra frontal del mismo embrión algo a comentar. Si nos fijamos en la extremidad superior y la extremidad inferior, vemos una diferencia. Vemos que en la extremidad superior ya está más o menos, ya se está observando una diferenciación de estos radios. En cambio, esta extremidad inferior aún es una placa, aún no hay esta diferenciación. Esto es debido a que el desarrollo embrionario sucede normalmente en sentido cráneo-caudal, de manera que va a haber un pequeño decalaje evolutivo entre extremidades superiores e inferiores. Más o menos serán entre 2 y 4 días. Después lo veremos en una secuencia de imágenes. Hacia los 50 días de periodo embrionario se va a producir la denominada polarización de las extremidades. ¿Qué quiere decir? Es decir, si nos fijamos en esta fotografía, sobre todo esta de la derecha, vemos tanto las palmas de las manos como las plantas de los pies que están mirando hacia el eje medio corporal. Evidentemente, esa no va a ser nuestra posición final de las extremidades, por lo que en este momento se va a producir esta polarización. Aquí se ve también otra imagen donde estas plantas y palmas miran hacia adentro. La responsable de esta polarización de las extremidades va a ser la conocida como zona polarizante, que va a ser una zona de actividad polarizante que se va a desarrollar en esa placa distal, en ese segmento distal de la extremidad, que a través de unas señales moleculares entre la cresta ectodérmica apical y esta zona polarizante va a permitir el giro de esas extremidades. De manera que esta polarización se va a producir ligeramente diferente en extremidades superiores y en extremidades inferiores. Si nos fijamos, tanto plantas como palmas miran hacia adentro. En el caso de la extremidad superior, al estar mirando hacia adentro, se va a producir una polarización, una rotación de 90 grados en externo, de manera que lo que era medial ahora va a ser anterior, de forma que los flexores del brazo van a ser anteriores. En cambio, en la extremidad inferior, la rotación va a ser inversa, es decir, estos 90 grados se van a producir en rotación interna, de manera que lo que era medial ahora es posterior. Por lo tanto, esos flexores van a permitir la flexión de la pierna hacia atrás. Esta polarización es inversa entre manos y pies. ¿Sí? De manera que ahora vemos cómo este feto flexiona hacia atrás, este embrión, ¿vale? en una fase ya bastante final de este periodo embrionario, va a flexionar las piernas hacia atrás y los brazos hacia adelante. Posteriormente se va a producir una segunda polarización en las extremidades inferiores que va a permitir el posicionamiento definitivo del pie a 90 grados respecto a la pierna, hecho que no ocurre en la mano y en el antebrazo, que están en el mismo plano.